Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. En el curso de Geografía, en esta clase vamos a ver el tema sobre la demografía. Comenzamos con la pregunta: ¿qué es la demografía? ¿Para qué sirve? ¿Qué utiliza? La demografía, de forma general, un concepto, es una ciencia que se basa en la estadística. ¿Para qué? Para poder conocer, por ejemplo, cómo las poblaciones a nivel mundial han evolucionado, la dimensión de la población que hay en el mundo y tanto a nivel local, y cuáles son las características que presenta esta población de forma general. De eso se encarga la demografía, de estudiar a nivel estadístico la evolución, las dimensiones, la estructura de las poblaciones a nivel mundial. ¿Por qué es importante? ¿Para qué sirve eso? Vamos a verlo más adelante. ¿Cuáles son los factores para que la población aumente? Los famosos factores de crecimiento. ¿De qué depende que la población, ya sea a nivel global o a nivel regional, crezca, aumente? Uno es la fecundidad, otro es la mortalidad, las migraciones y el potencial de crecimiento por edades. Aquí tenemos un cuadro estadístico que nos hace ver un panorama global. ¿Sobre qué? Sobre la esperanza de vida. Este cuadro está enfocado en países de Latinoamérica. Por ejemplo, tomamos el año de 1980 y 1985. ¿Ya? Son varios países de América Latina. A ver, ¿qué ocurría? A ver, tomamos, por ejemplo, una muestra que vendría a ser Ecuador. En 1980 y 1985, ¿ya?, la esperanza de vida del ecuatoriano aproximadamente era de 66 años. Pero a lo largo del tiempo, la población, la realidad, el contexto fue cambiando. La población ecuatoriana tenía más recursos, mejor calidad de vida. Por lo tanto, la esperanza de vida del 2020 al 25 es un cálculo, es una aproximación, una estimación. Va a ser su esperanza de vida aproximadamente 76 años. Eso quiere decir que de los 80 al 2020 ha habido un aumento sustancial de la esperanza de vida, que era de 66, 67 hasta 76, más o menos 10 años más de esperanza de vida. Y así podemos ver con los demás países de América Latina las estimaciones respecto a hasta cuánto aproximadamente puede vivir. Tenemos aquí otra información muy importante. La fuente en la cual nos estamos basando es el Departamento de Economía. Y por ejemplo, aquí vemos la población mundial por continentes. Asia ocupa o abarca el 59.5% de toda la población del mundo. África el 17.2%, Europa el 9.6% y nuestro continente, América, abarca el 8.4%. Pero es Latinoamérica, no contamos ni Canadá ni tampoco contamos a Estados Unidos. Solo Latinoamérica y el Caribe comprende el 8.4% de toda la población en el mundo. Y aproximadamente para el año 2020, aproximadamente ¿cuántas personas son en el mundo? ¿Hay un cálculo aproximado? Sí lo hay. Somos 7.700 millones de personas hasta el año 2020, ¿okay? A principios del 2020, aproximadamente. ¿Esto va a ir aumentando? Claro que sí. Por ejemplo, aquí tenemos una estimación para el año 2100. ¿Cuántos pobladores en el mundo van a ser? Aproximadamente van a ser 100, aproximadamente van a ser
11.200.000. 11.200.000. O sea, fácilmente va a pasar los billones. Tenemos otro cuadro en el cual, y esto es a nivel regional, a nivel América, incluido Estados Unidos, la cantidad de población por continente, por país. Por ejemplo, el país de América que tiene mayor población es Estados Unidos. El Perú se encuentra en el puesto 7º de país con mayor población. Tenemos aproximadamente 32.626.000 pobladores peruanos, aunque algunos lo redondean a 33 millones de peruanos. Y si queremos ver la densidad poblacional en el mundo, por ejemplo, el Perú se encuentra en el puesto 25 de densidad poblacional. Aquí tenemos otro cuadro muy importante y muy interesante, en el cual vemos tres momentos. Por ejemplo, los años 50, 1950, los años 2020, la actualidad, y el año 2070, que es un pronóstico a futuro. Vemos que en esta distribución de población, en el año de 1950, es en forma piramidal y es prácticamente casi homogéneo. Quiere decir que en los años de 1950, ya, en el Perú, tanto varones y mujeres eran casi iguales. La cantidad de varones y mujeres, ya sea por edades, era casi igual en los años 50. En el año 2020, que estamos hoy en día, esta pirámide ya no es pirámide, ahora tiene otra forma y hay pequeñas variaciones. Por ejemplo, según este cuadro, hay más mujeres que varones, pero ligeramente. Pero esto varía de acuerdo a la edad. Por ejemplo, tomamos un ejemplo, ya, varones de 20 a 24 y mujeres de 20 a 24. Varones de 20 a 24 aproximadamente es un 3%, mientras que las mujeres de 20 a 24, el mismo rango de edad, son aproximadamente un 4.5% aproximadamente. O sea, más mujeres que varones. En el caso de población de la tercera edad, de 80 años o más, también hay ligeramente más mujeres de la tercera edad que varones. Este cuadro ya no tiene forma de pirámide. Esta distribución es como una especie de... como un rombo, pero no llega a tener la forma de rombo porque no acaba en valores mínimos. Y para el año 2070 esta pirámide inicial va a cambiar. Ya no va a tener forma ni de pirámide ni de campana. Ahora sí se va a parecer un poco más a un rombo. ¿Por qué? Van a haber más mujeres que varones. Pero donde hay más diferencia, donde es más notoria la diferencia, es en la población de la tercera edad de 80 más, donde van a haber más mujeres de la tercera edad que varones, para el año 2070. Y vamos a ver para qué sirve toda esta información, para qué sirve todo este cálculo. A ver, antes de pasar al censo poblacional, no hay que olvidar que la demografía tiene dos tipos, la demografía estática y la demografía dinámica. ¿Para qué sirve la demografía estática? ¿Qué es? ¿Qué estudia? La demografía estática estudia la población en general, ¿ya? Pero estudia la población en general en un cierto tiempo determinado. Entonces, ¿cuál es su campo de estudio? ¿Qué hace? Analiza la dimensión de la población, el territorio, la estructura y las características de la población. ¿Ok? En castellano, ¿qué significa todo eso? Significa que la demografía estática va a estudiar, por ejemplo, regiones, municipios, ciudades, provincias, entre otros. Significa también que la demografía estática va a estudiar la edad de la persona, el sexo, el estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, lengua, entre otros. O sea,
estudia a las poblaciones humanas en cierto periodo de tiempo, cierto tiempo. Mientras que la demografía dinámica va a estudiar cómo el ser humano ha evolucionado en el tiempo. La evolución del ser humano en el tiempo. Por ejemplo, ¿qué estudia la demografía dinámica? La natalidad, la mortalidad, la inmigración. En la demografía dinámica no importa de dónde es, no importa dónde nació, su estado civil, su sexo, su edad, no importa, su lengua, no importa esto, su campo de estudio no es ese. Su campo de estudio es cómo la población evoluciona en el tiempo, a través de, por ejemplo, la tasa de natalidad, mortalidad, entre otros. Las fuentes más importantes para la demografía, en el cual se va a basar para poder calcular, ¿okay?, estimar a futuro, son los censos y los padrones. Ya sabemos que en la demografía hay métodos o fuentes primarias. Hay fuentes, por ejemplo, de tipo directo y de tipo indirecto. Fuentes de tipo directo, por ejemplo, tenemos a los padrones, a los registros. Fuentes de tipo indirecto, por ejemplo, las fuentes de tipo indirecto, tenemos a las noticias, a los impuestos, a las epidemias, que son de tipo indirecto. También tenemos fuentes primarias, como por ejemplo los censos, los padrones, los sondeos, las estadísticas, muy utilizado sobre todo cuando hay elecciones, ya sea presidenciales o municipales. Y tenemos las fuentes secundarias. Ejemplo, periódicos, informes, atlas, anuarios, revistas. Ahora sí, vamos a proceder a conocer y a entender qué es el censo poblacional. ¿Para qué sirve? ¿Para qué me sirve un censo? ¿Qué busca un censo? Un censo busca recopilar información de la población, sí, pero ¿para qué sirve eso? Los censos nos dan una especie de visión de cómo está creciendo la población en el país. Y de acuerdo a esto, yo puedo hacer un presupuesto, yo puedo hacer un cálculo para ver cuánto se debe cobrar o qué cantidad de servicios públicos debe haber en el territorio, la cantidad de medios de transporte que debe haber, cuántos hospitales deben haber, cuántas postas médicas deben haber, cuánto se debe construir. Si no existieran los censos, no se conoce absolutamente nada de la realidad que pasa a la población. Sin los censos no se puede saber nada. Uno construye hospitales o postas de acuerdo a la cantidad de población que hay en la zona. Si yo no sé cuánta población hay en la zona, ya sea en el distrito, en la región o en el país, prácticamente el gobierno está atado de manos, porque no puede hacer obra pública, no puede crear absolutamente nada. Por eso los censos son importantes, te permiten tener una idea, una noción de cuánto yo debo realizar, ya sea en obra pública o ya sea a través de los servicios o organismos que ofrece el Estado. Los censos nos permiten compararnos con la cantidad de población de otros países. Nos permite conocer la cantidad de personas que viven en el territorio. ¿Y para qué sirve eso? Como ya les había explicado, para poder elaborar políticas de Estado, para poder crear obra pública, hospitales, carreteras, postas médicas. Sin esta información muy importante que es el censo, el gobierno no puede hacer nada. El censo te permite tener un cálculo muy exacto de cuánto yo debo hacer en el país y a cuántas personas debe llegar este servicio. Porque sin eso no se puede elaborar ninguna proyección, no se puede hacer absolutamente nada. No se puede saber la cantidad de personas enfermas o fallecidos que hay en un país. Por lo tanto, no se puede hacer nada.
hasta para subir los impuestos también se utilizan los censos. Muy bien. Ahora vamos a conocer los indicadores demográficos. ¿Para qué me sirve? Ya sabemos que es un censo. Ahora tenemos que conocer, una vez que yo conozco o voy a hacer un censo, este censo me va a arrojar un resultado. Pero este resultado se puede lograr gracias a los indicadores demográficos, que son herramientas que nos permiten complementar y comprender mejor la distribución, la cantidad de población que existe en un país. Tenemos el indicador básico, el indicador global, que es el indicador de población absoluta. La población absoluta. ¿Qué es la población absoluta? Es la cantidad total de la población que vive en el país. Por ejemplo, la población absoluta del Perú aproximadamente es 33 millones de habitantes, aproximadamente, porque tal vez es un poco menos, pero sabemos que todos los días nacen, así que lo llevamos a 33 millones. Eso es la población absoluta. La población relativa, ¿qué es? Se le puede llamar también densidad poblacional. ¿Cómo yo calculo la población relativa? ¿Cuál es la fórmula para hallar la población relativa? Es simple, es una división nada más. Voy a dividir la población total entre la superficie. Se le puede llamar de dos formas, población total o población absoluta. Para hallar la población relativa, divido población absoluta entre la superficie, o también conocido como el territorio nacional. Otro indicador es la tasa bruta de natalidad, la TBN. ¿Qué significa la tasa bruta de natalidad? Te quiere decir la cantidad de niños nacidos, niños vivos, claro. ¿Cómo calculo la tasa bruta de natalidad? Una fórmula que es una división y lo multiplico por 1000. Divido los niños nacidos vivos entre la población total por 1000. ¿Por qué por 1000? Por 1000 habitantes, cada 1000 habitantes. Entonces, divido nacidos vivos entre población total por 1000, que es habitantes. El resultado me va a dar la tasa bruta de natalidad. ¿Cuántos niños realmente nacen? Vivos, claro. Si están muertos no cuentan. Otro indicador es la tasa de mortalidad. ¿Cómo se halla? También muy sencillo. Voy a dividir y voy a multiplicar por 1000. ¿Qué divido? Las defunciones o muertes, los fallecidos. Los fallecidos entre la población total o población absoluta por 1000. ¿Por qué por 1000? Por 1000 habitantes. Lo que me sale es la tasa de mortalidad. ¿Cuántas personas mueren al año? Es la tasa que me da una cantidad muy aproximada para saber cuántos mueren por año. Hasta se puede calcular por mes también. Si sabe el año, también puedo calcularlo por mes. Y tenemos otro indicador que es un poco más específico, porque la tasa de mortalidad se utiliza para saber la cantidad de fallecidos de forma global. No importa el sexo, no importa la edad, sino de forma global. Pero tenemos otra tasa de mortalidad, que es la tasa de mortalidad infantil. ¿Cómo lo hallo? Divido las muertes de menores de edad, pero de un año. O sea, menores de un año. 11 meses hasta los 0 meses. Defunciones de niños de menos de un año, entre el total de niños nacidos por 1000. Y me arroja como resultado la tasa de mortalidad infantil. Otra tasa es la tasa bruta de natalidad. Bueno, que ya lo acabamos de ver. Pero hay algo más, que es la tasa de fecundidad. ¿Cómo se halla la tasa de fecundidad? Número de niños vivos por 1000 mujeres. Pero 1000 mujeres que están en el rango de edad de 15 a 45. ¿Por qué esta edad? ¿Por qué no más o por qué no menos?
porque las mujeres de 15 a 45 están, como se dice, en el periodo máximo de fertilidad. Por eso se toma como referencia 15 a 45. De esta forma yo calculo la tasa de fecundidad por el número de niños vivos por 1000 mujeres. Pero fecundidad ¿para quién? ¿Para el niño o para la mujer? Fecundidad para la mujer. O sea, la tasa en la cual las mujeres pueden tener hijos. El rango mínimo que es 15 y el máximo que es 45. Que no es igual la tasa de fecundidad que la tasa de natalidad. Tenemos también otro indicador muy importante, que es el crecimiento natural o vegetativo, el CN. ¿Ya? ¿Cómo hallamos? Si quiero hallar el crecimiento natural o vegetativo, voy a restar nacimientos entre defunciones. Pero aquí yo no estoy aplicando para niños, sino es de forma global, personas en general, a nivel global. Ahora, puedo hacer una comparación también. ¿Cómo? Utilizo la tasa de crecimiento natural para poder llevarlo a porcentajes. Lo que pasa es que el crecimiento natural, este crecimiento natural te da resultados que no están en porcentaje, sino te dan resultados tal como es, o sea, en cantidad. Por ejemplo, 1000 personas que se encuentran en el crecimiento natural. Pero si yo quiero hallar la tasa de crecimiento natural o vegetativo en porcentajes, tengo que aplicar una resta. Voy a restar la TN, ¿ya?, menos la TM. ¿Qué significa eso? La tasa de nacimiento o natalidad menos la tasa de mortalidad. Tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. Me da como resultado la tasa de crecimiento natural o vegetativo. ¿Puedo hacer algo más específico? Sí. Por ejemplo, si yo quiero calcular el crecimiento real de la población, debo utilizar el saldo migratorio. ¿Y qué cosa es el saldo migratorio? El saldo migratorio es la cantidad de migrantes e inmigrantes. Yo resto emigrantes menos inmigrantes y me da como resultado el saldo migratorio. ¿Y para qué sirve el saldo migratorio? Te da la cantidad real de cuántas personas llegan al país y cuántas personas se van del país. Yo resto los que llegan y los que se van y me da como resultado el saldo migratorio. Y con este saldo migratorio yo puedo utilizar este indicador para llegar a otro indicador más importante, que es el crecimiento real. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hallo la tasa de crecimiento real? Sencillo. Voy a dividir, pero antes de dividir sumo, lo multiplico y al final lo divido. ¿Qué cosa? Lo siguiente. Primero, el crecimiento natural, que ya lo acabamos de ver en la fórmula anterior. Una vez que yo tengo el dato, la información del crecimiento natural, lo sumo más el saldo migratorio, que es emigrantes menos inmigrantes. Y a todo eso lo multiplico por 100. Luego lo voy a dividir entre la población total que hay en un país. Una vez que sumo, multiplico y divido, me va a dar como resultado la tasa de crecimiento real. O sea, cuántas personas, o mejor dicho, el país a nivel poblacional, cuánto está aumentando. El crecimiento real de cuánta población aumenta por año. Para eso sirve la tasa de crecimiento real. No olvidemos que en todos los países siempre hay personas que comienzan a trabajar desde muy temprana edad, ¿ya? Por ejemplo, nuestro país, como muchos de los países del mundo, se enfocan en 3 actividades. Tenemos, por ejemplo, las actividades económicas de tipo primario, que ustedes recordarán que son las actividades extractivas como la minería, el petróleo, entre otros. Luego tenemos actividades secundarias, como por ejemplo
empresas que producen textiles, ¿ok? Empresas que modifican o crean productos utilizando metales, metalurgias, entre otros. O sea, lo que vendría a ser producción en pocas palabras. Y por último tenemos las actividades terciarias, que son actividades de servicio, por ejemplo, restaurantes y cualquier otra empresa o negocio que ofrezca servicios. Nuestra PEA, que es la población económicamente activa en el Perú, la edad mínima donde una persona ya comienza a trabajar es de los 15 años a más. 15 a 65 aproximadamente. Las personas forman parte de la PEA, que es la población económicamente activa, o sea, personas que trabajan, que están en edad de trabajar. También tenemos una población económicamente inactiva, la PI, y tenemos una población económicamente pasiva también, los que no trabajan, por ejemplo, los estudiantes. Y la inactiva es la que no trabaja, pero no está en calidad ni de estudiante, sino simplemente que ya dejó de elaborar, no produce. No olvidemos que para que la población mundial se distribuya o viva en un lugar específico, nos basamos en ciertos aspectos, o las personas viven en tales lugares por ciertos motivos. Por ejemplo, motivos físicos, los climas templados, las altitudes medias y bajas, los suelos fértiles, y en factores humanos, la antigüedad del poblamiento, las migraciones y el desarrollo urbano y económico. Quiere decir que las personas migran, se van a vivir a otros lugares por los factores físicos y humanos. Son empujados a migrar a otros lugares buscando una mejor esperanza de vida. Por ejemplo, aquí tenemos el desplazamiento de emigrantes e inmigrantes. Emigrantes e inmigrantes. ¿Qué hace que una persona se vaya? Uno, mejor esperanza de vida, mejor retribución económica. Otros simplemente migran del país buscando simplemente el ocio, o sea, por diversión. Hacen viajes de forma temporales. Y antes de culminar, hay un indicador también que es importante, un indicador demográfico, que es la esperanza de vida. Como ya había explicado al inicio con el cuadro aplicado en América Latina, el peruano tiene una esperanza de vida aproximada de 75 años. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero ahí ya depende de muchos factores, como por ejemplo la situación económica, la salud, el tipo de trabajo, entre otros. Nos vemos en una siguiente clase. Chao.